Seguimos en el tema que Ignacio nos propone de cuidado que en la desolación podemos quedar atrapados, ¿eh? Podemos quedar atrapados. Y San Ignacio nos dice, cuidado, que no hay cosa peor que caer en dinámicas de toxicidad, de instalarse en el lamento, en la gesticulación inútil, en dinámicas de autocompasión. No, no, no. En el tiempo desolado, porque vivimos en este mundo aún roto y desquiciado, el Espíritu nos dice, Ignacio no nos da un cómo mudarnos, sino dice, cuidado con las perezas, que el tiempo desolado es una coartada, es una coartada, examina. Cuidado con las motivaciones, purificar la intención, hemos dicho toda la vida en la Iglesia. ¿Qué te mueve en el seguimiento? ¿El servicio o la búsqueda de reconocimiento, de imagen, de aplauso? No caigamos en la trampa adolescente. Es verdad que todos necesitamos, me da igual cómo le llamemos ahora, refuerzos positivos o que me digan de vez en cuando, Tony, que bien lo haces, vale. Pero cuidado, ¿el vector dominante cuál es? ¿El servicio o convertirme yo en centro? Y después la tercera, como les he dicho, la del eterno estudiante. Lo que no vale es, he aprobado, me has suspendido. O sea, decir, no, no, que eso te lleva a la soberbia, dice Ignacio, y a la gloria vana. En el tiempo de desolación, precisamente porque tienes experiencia de que no está en tus manos traer la consolación, cuando la tengas, agradécela. Agradécela. Y en la desolación pide fortaleza. Lo que no vale es jugar con el Señor. He aprobado, las cosas funcionan, qué majo soy, qué bueno soy, cuánto trabajo que hemos invertido en esto. Sí, es verdad, pero yo te doy la fuerza para que lo hagas. Deuteronomio. Lo que no vale es eso. Y a la primera adversidad, Dios mío, me ha suspendido, no valgo, esto no tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay mucha sabiduría eclesial, acumulada en la Iglesia. Y ahora Ignacio aquí nos da un criterio, pues que no hace falta comentarlo, porque se ha hecho ya refrán popular. Es decir, es quizá el criterio sacado de ejercicios espirituales de Ignacio del libro, que ya culturalmente funciona en todos los lados. Y es que en tiempo de desolación no hacer mudanza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la realidad se te presenta como oscura, estás turbado, no tienes las cosas claras, estás agitado, no tomes decisiones vitales que te puedes equivocar de todas. Esta formulación todos la entendemos, pero hay que tener temple para vivirla. No tomes decisiones vitales en tiempo turbado. No estoy hablando de decisiones que hay que tomar porque se presentan como urgentes. A ver, no estoy hablando ahora de situaciones extremas, claro que sí. Es decir, hay momentos de turbación total pues que tengo que decidir. ¿Y cuánta gente pues decide en la vida pues porque es una decisión de pura supervivencia, santo Dios? Estoy hablando más en tiempos ya más cuidado con decisiones precipitadas. Esto, vuelvo a insistir, esto es sabiduría. Yo sé que en según qué decisiones, si no las tomo con calma y serenidad, me pueden dañar y hacer daño. O sea, el criterio siempre es otra vez el bien propio, el bien, no destruirnos ni destruir a las criaturas. Por lo tanto, esto es un tema, como ven, también de sabiduría, es decir, cuidado, no tomes ahora una decisión que te puedes equivocar de todas. Has tenido un conflicto en la comunidad, en la asociación de vecinos, ha habido ahí un rifirraf, calma, no. Yo en el lenguaje mío cotidiano a la gente le he dicho siempre evitar en la medida posible
irse pegando portazos. Cuidado. Y esto vale pues en todos los ámbitos de realidad. Porque Ignacio sabe muy bien, repito, que esto puede volverse en contra. Entonces no se trata de purismos, vuelvo a insistir, porque es que si no entraríamos en procesos neuróticos de que para tomar una decisión tendría que tener todas las garantías y esto. No, seamos más normales, diríamos, ¿no? Por lo menos lo que está diciendo Ignacio es esto que les digo: evita portazos, evita tomar decisiones precipitadas, serénate un poco. Y ahora es cuando Ignacio nos da 3 pistas, vuelvo a decir que esto no son recetas, en que dice precisamente porque no debemos cambiar los primeros propósitos. O sea, pues yo me he implicado en la parroquia, o me he implicado en esta comunidad, o me he implicado en una tarea, ¿no?, de voluntariado, etc. Es decir, en vez de cambiar precipitadamente, dice Ignacio, mucho aprovecha poner de nuestra parte con la ayuda del Señor, que nunca nos falta. Esto Ignacio lo tiene claro, ¿eh? En Él nos movemos, existimos y somos, no lo olvidemos. Pero también es verdad que el resucitado es el crucificado y el crucificado es el resucitado, ¿eh? Pero la ayuda del Espíritu nunca nos falta, que viene en auxilio de nuestra debilidad. Pues ahora es cuando Ignacio dice, hombre, mucho aprovecha poner de nuestra parte para reubicarnos evangélicamente, que eso es mudarme contra la desolación. Que es reubicarme evangélicamente, en vez de caer en la trampa, como estamos viendo, del lamento o de las gesticulaciones inútiles o de, hombre, pídele al Señor ayuda para recolocarte evangélicamente otra vez. Y entonces Ignacio dice 3 cosas que las digo tal cual las dice él y las traduzco, por lo que les decía antes. No siempre el lenguaje directo para leer a San Ignacio es fácil, ¿eh? Dice Ignacio que en el tiempo desolado aprovechan 3 cosas. Mucho examinar, insistir más en la oración y alargarse, poner un poco más de nuestra parte, alargarse en algún modo conveniente de hacer penitencia. O sea, dicho en el lenguaje de Ignacio, tal cual, examen, oración, penitencia. Claro, yo esto lo leo hoy y puedo caer en la trampa de decir, bueno, pero este hombre, ¿qué está diciendo, no? Mirar, esto es la vida misma. Cuando una realidad personal o ambiental se presenta desolada, como la desolación genera mucho desasosiego interior, y es verdad, la desolación nos genera malestar, nos genera desasosiego, nos genera descontento con uno mismo y descontento con la realidad. Uno está más irritable, es verdad, es que es verdad. Pues Ignacio dice, examina, porque cuando una realidad se presenta desolada, siempre la tendencia que tenemos es buscar un culpable de la situación, buscar un chivo expiatorio. A mí esto me parece, y en este tiempo de pandemia esto ha aflorado por todos los rincones, ¿eh? Repito, el mecanismo es simplificar el análisis de lo que está pasando, eso es mucho examinar, o sea, no examinar, sino al revés, simplificar de una manera espectacular lo que acontece y buscar un culpable. La culpa de la pandemia la tiene el gobierno. Vale, calma. Si éste se marchara de esta comunidad, esto sería el reino de Dios en la tierra. Pues cuidado, que los que nos quedamos somos finos también, ¿eh? Fijaros que la pregunta
la pregunta más mítica cuando acontece algo desolador era siempre preguntar quién ha sido el culpable. En cambio, la pregunta más sensata y más ilustrada en el buen sentido es no quién ha sido, ya tendremos ocasión de análisis, sino qué está pasando, que no es lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? No ir directamente a ver quién es el culpable de mi situación. Por eso Ignacio lo dice muy bien, examina. Examina. Dicho en positivo, el hombre y la mujer de discernimiento saben que la realidad personal y ambiental siempre es una realidad compleja, y que toda simplificación precipitada, toda simplificación simplificada y precipitada es dañina. Puede hacer daño, te puedes hacer daño y hacer daño. Porque ya digo, la tendencia es, insisto, porque también es un punto clave y cotidiano, es la simplificación del análisis de lo que acontece y buscar un chivo expiatorio. Y San Ignacio, y ahora les pondré ejemplos contundentes, San Ignacio dice, hombre, no te precipites, examina. Es que yo soy, durante muchos años me he dedicado a la educación y sobre todo en momentos, como les dije, con muchachos en situaciones muy difíciles. ¿Cuál es la tendencia espontánea si no tengo claras las cosas? La simplificación. ¡Qué maleducados son estos críos! ¡Qué maleducados son estos chavales! Sí. Y perdonar la ironía. Más de uno le dije, y porque son maleducados necesitan educadores, claro. Ahí se te acaba todo el análisis pedagógico. ¡Qué maleducados son! Calma. Examina qué hay detrás de esas criaturas. ¿Qué situaciones familiares hay? ¿Cuál es la situación de las familias en nuestra? Claro, la realidad es compleja, porque si no la tendencia es siempre la victimización, la simplificación. Es tremendo, pero es así. Entonces, examinar lo que acontece. Y ahora Ignacio dice muy sabiamente, orar lo que acontece. Orar. ¿Tú que te quejas de que esos muchachos son maleducados? ¿Tú oras por ellos? Orar es mirar con los ojos de Jesús. Es mirar con los ojos de Jesús. Cuando Jesús está en casa de Simón el fariseo, entra la pecadora de la ciudad y lo primero que hace Simón es la victimización. Si este fuera profeta sabría qué tipo de mujer es esta, una prostituta. Caramba, y Jesús dirá, Simón, yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy viendo una mujer llorando. Yo estoy percibiendo una mujer que necesita tocar y agarrarse a un cuerpo masculino que no la viole y la violente. Yo estoy viendo una mujer afligida y abatida. Es que si no, la victimización es enseguida. Ora lo que acontece. Y cuando examinas y oras, se nos van a ocurrir cosas. Aquí suelo poner un ejemplo que no me es agradable recordarlo, porque además toca mi vida, pero bueno, hay que ser honestos. Hace años yo estaba en una comunidad de jesuitas, de superior, de responsable, y esto nos pasa a todos, por lo civil y por lo eclesiástico, que digo, en las familias y en las comunidades. Y me viene un compañero, pues fuera de sí, dice, a ver si le dices algo a fulano, a otro, que es un sucio. Caramba, esto es doloroso. A ver si le dices algo a fulano que es un sucio, hay que ver cómo deja el office, el servicio, el lavabo. Hombre, yo le dije, mira, examina. Tú esa persona que dices que es una persona sucia, cuando yo la miro no estoy viendo una persona sucia.
Estoy viendo una criatura de Dios, un compañero de 84 años, lo estoy inventando, con cáncer de colon, con ano artificial, con prótesis dental. Y estoy viendo una criatura abatida, una criatura enferma. Y tú, directamente un sucio, ¿ves? Pues se generan prácticas distintas, no lo olvidéis. Tú por esa persona que dices que es un sucio, tú la miras con ojos de Jesús o no, porque eso es orar, ¿eh? Orar no es hacer consideraciones piadosas. Tú la miras con ojos de Jesús. Y ahora está la sabiduría eclesial, ¿eh? Si examinamos y oramos, se nos ocurren cosas. Pero las cosas que se nos van a ocurrir llevan consigo más implicación compasiva, más abnegación, San Ignacio diría penitencia, y hoy puedo prescindir de la palabra penitencia tranquilamente, de la abnegación no, porque abnegación es desvivirse, descentrarte. Es lo de Jesús, si no pierdes no ganas, si no descentras tu vida, porque en un caso, si no examinas y oras, lo único que vas a ir haciendo por toda la casa es decir que fulano es un sucio. Y se añade sufrimiento al sufrimiento, como les decía. Y a veces es doloroso en las comunidades cristianas, no solo, pero por la parte que nos toca, la facilidad que tenemos a veces para añadir sufrimiento al sufrimiento. Encima de lo que este hombre sufre, tiene que cargar con el sufrimiento de que públicamente se vaya continuamente diciendo que es un sucio, hombre, por favor. Entonces, claro, lo que propone Ignacio es examina y vas a ver una criatura vulnerable, una criatura enferma. Tú la miras con ojos compasivos, pues lo que se te va a ocurrir es otra cosa. Posiblemente él irá al servicio, tú después irás, agarrarás una bayeta, limpiarás el lavabo, te callarás y le guardarás las espaldas al hermano. Eso te ubica más evangélicamente que el lamento continuo y persistente. No es recetario, pero es sabiduría evangélica esto, Es sabiduría evangélica. Y esto nos muda contra la desolación. No olviden dónde estamos, ¿Esto nos hace vencer la desolación? Sí. Pero otra vez con un punto clave, que les invito también a que lo reflexionen. Y hay momentos claves en estas charlas, o como quieran llamar. Igual que les decía que la acción de gracias no es agradecer posesiones, sino reconocer dones, que no es lo mismo decir gracias Señor porque tuve unos papás que desde pequeñito me llevaron a la escuela, que decir gracias Señor fariseamente porque tengo 2 títulos universitarios. Pues ahora lo mismo, Mudarse contra la desolación no es cambiar mágicamente la realidad. Todos saben ustedes, igual que yo, que la realidad se modifica desde procesos muy complejos. Aquí no es pensamiento mágico esto, La realidad no se modifica solo rezando. La realidad se modifica desde procesos culturales, educativos, económicos, procesos complejísimos a veces, Mudarse contra la desolación, para San Ignacio, es ubicarme evangélicamente en la realidad desolada. Y entonces se generan dinámicas de evangelio. No es, repito, porque aquí nos jugamos también un poco todos los criterios que van a ir viniendo. Mudarme contra la desolación no es cambiar mágicamente la realidad. Modificar los procesos de realidad son procesos complejísimos, culturales, educacionales, económicos.
sino ubicarme evangélicamente. A mí me gusta decir que ante la realidad desolada caben dos modos de ubicarte. Creo que lo están percibiendo en mi reflexión. Una manera es, como les he dicho, añadiendo sufrimiento al sufrimiento, o la otra es ubicarme aliviando sufrimiento. Y cuando se alivia el sufrimiento se dignifica la criatura. Y cuando las criaturas se dignifican, se van rescatando espacios del reino de Dios. Entonces, yo creo que aquí tenemos una de las claves fundamentales, que no me cansaré de repetir, que no es recetario. Hoy, como les he dicho, somos muy practicistas, muy instrumentales. Y a veces nos gustaría en la vida de seguimiento el recetario. Como les decía, apriete control F1 y en pantalla espiritual le va a salir lo que usted tiene que hacer. No. Son procesos de sabiduría, de ir creciendo en sabiduría, de ir creciendo en evangelio. De ir creciendo en evangelio. Y con mucha humildad, con mucha humildad, con mucha humildad. Por lo tanto, este criterio de Ignacio me parece muy fecundo, ¿eh? Y a veces pasa, y yo lo he vivido en educación. Bueno, pues ¿qué es más fácil? ¿Qué maleducados son? Y ya está, ahí se acaba todo el análisis, ¿eh? Y victimizar. Y efectivamente acabas victimizando más. O tú te estás viviendo procesos educativos complejos, pues mira, examina, y a lo mejor examinas y te das cuenta que el recurso educativo que se está ofreciendo a esta gente no es el que necesita. Y si oras, que es mirar a esas criaturas con ojos de evangelio, te darás cuenta pues que hay que replantear el recurso educativo. Y es más penitencia remodelar un recurso educativo que lamentarte de lo mal. Es que a la parroquia no viene nadie, solo vienen dos. Pues bueno, pues puedes estar lamentando hasta el día del juicio final, o te puedes plantear, decir, bueno, pero es que ¿qué realidad estamos viviendo? ¿Qué planteamiento pastoral estoy ofertando? Y entonces es más penitencia remodelar una oferta pastoral o un proyecto pastoral que lamentarte. Creo que sí que perciben que en el tiempo desolado, repito, todo el tiempo San Ignacio va a no quedar atrapados en la desolación. Aunque suene quizá contradictorio, pero no suena. La desolación, en este sentido lo digo, para el seguidor de Jesús y la seguidora de Jesús se convierte en una oportunidad de evangelizar el corazón. Y en ese sentido un tiempo de gracia. Pero hay que ubicarse contra ella, claro que sí. Y ahora San Ignacio pues, nos da un par de criterios, pues que con esto concluye este primer bloque de discernimiento, ¿no? Y es que San Ignacio sabe, porque pasó también por ahí, ¿no? Que lo que más nos paraliza también en el seguimiento del Señor y en el tiempo desolado, pues eso aflora con más fuerza, y es verdad, y en estos tiempos que nos ha tocado vivir de pandemia, pues en muchos contextos lo he tenido también que, bueno, pues nos hemos tenido que ayudar a clarificarnos, y es que surgen en el fondo de nuestra persona y de nuestras comunidades, surge siempre un fondo de temores y miedos, claro. De temores y miedos. A ver, ha habido contextos culturales, incluso aquí, por supuesto, San Ignacio participó de ellos como hombre que está terminando la Edad Media y pasando al Renacimiento aquí en Europa, en que el miedo era cobardía. Y el miedo no es cobardía, el miedo es humano. El miedo es humano. Y San Ignacio sabe que todos tenemos un fondo de temores y miedos. Un fondo de temores y miedos.
de varios tipos y condiciones. Es decir, hay temores pues, que son inherentes a la condición humana. Y hay temores pues, que vences y superas con la edad, pero mira, aparecen otros. Y ahora pienso en mis temores, pues cuando iba a dar la primera clase en la facultad y ahora me río de ellos. Pero entonces eran mis temores, porque yo tenía miedo a fracasar, claro que sí. Claro que sí, soy humano y tenía miedo a no hacerlo bien y tenía miedo a la opinión de los demás, claro que sí, claro, claro, claro. Y en cambio a los 20 años a mí me hablan de la enfermedad y por un oído me entra y por otro me sale, porque no es mi temor. Y ahora tengo temores que antes no tenía, que los tengo que abordar y temores que ahora los tengo superados. Y después de haber pasado como he pasado, pues hace 2 años por un paro cardíaco que me resucité en la UCI por 1000 historias de salud, pues ahora yo oigo la palabra enfermedad y la oigo de una manera distinta de cuando la oía con 20 años. San Ignacio nos dice, y esto es un proceso vital, aquí no hay que vivirlo mal, es procesual, es procesual. Ponle nombre a los temores. Procura mirarlos de frente. Procura poco a poco mirarlos de frente, porque si no te vas a engañar. Y no hay cosa peor que vivir engañado. Y los temores hay que mirarlos. Y es verdad, y todos tenemos temores, todos, todos. Yo como jesuita, pues a cierta edad, pues si no tengo claro mis dones, que les decía, es que va todo junto, pues a lo mejor me da miedo que me destinen a un trabajo en la universidad, pues porque me siento inseguro. Bueno, pues no todos valemos para todo. Si no me digo, me da miedo fracasar, pues ¿qué hago? Me defiendo agrediendo. Ah, sí, los de la universidad, esto es lo único que hacen es rizar el rizo y al revés. A lo mejor yo tengo miedo de terminar en un campo de refugiados o de terminar en un barrio marginal. ¿Cómo me defiendo? Agrediendo. Esto sí, mucho pobre, pero hacerlo... No, 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 por favor. Aquí se trata de un proceso vital de mirar de frente los temores, que no son pecado, que digo yo, y todos tenemos temores. Y no todos valemos para todo. Y ahí es cuando San Ignacio dice algo genial. Comunícate. 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 ¿A quién? A tú verás, ¿veis? Aquí no estamos hablando de pecados, no estamos moralizando, Dice San Ignacio, a un buen confesor o a otra persona espiritual. Lo que sí que está diciendo San Ignacio es que en solitario no hay seguimiento del Señor. Y es verdad. Es verdad. Comunícate. ¿Con quién? Con una persona pues que te quiere y te escuche, punto. No es fácil siempre, de acuerdo, pero solo el hecho de comunicar tu temor ya lo alivia. Es que si no nos paralizamos, Si no nos paralizamos, a mí me parece mucha sabiduría aquí. Esto también les invito a que lo trabajen. No se trata de grandes acompañamientos espirituales a veces, sino desbloquear procesos vitales que nos pueden paralizar. Y además todos sabemos que cuando yo verbalizo el temor, solo el hecho de comunicarlo ya se va poniendo en su sitio. ¿Ven? Porque en el tiempo desolado a todos nos amenazan y nos atenazan temores, pues más o menos fantasmagóricos o más o menos reales. Y por último, San Ignacio dice, ya lo hemos visto en estas sesiones, igual que tenemos nuestro don, tenemos nuestra debilidad. Y aquí San Ignacio lo dice genialmente. Dice, el enemigo, el tentador, igual que cuando una fortaleza medieval la querían tomar y asaltar, miran el punto flaco y por ahí la toman. Dice el tentador, por donde ve el punto flaco, por ahí nos toma. ¿Y esto qué quiere decir? Porque todos tenemos nuestros dones, nuestras grandezas, nuestras fortalezas y todos tenemos nuestra debilidad. Por ahí seguiremos porque esto nos va a llevar poco a poco al segundo bloque de criterios de discernimiento. Pero lo que ha dicho hoy San Ignacio me parece que nos puede ayudar mucho
Ante la desolación puedo estar añadiendo sufrimiento al sufrimiento o ubicarme evangélicamente para aliviarlo.